Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Privilegios y disciplinas. Romanos 8:14. Dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El mismo Espíritu les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Señor, yo te pido que a través de la inspiración de tu palabra, lleve el Espíritu Santo a cada vida el aliento necesario para que quien sienta cansancio renueve sus fuerzas, para quien se sienta distante de Dios se acerque, y para quien esté ansioso tenga la paz, y en especial para quien ha estado inseguro empiece a sentir esa presencia poderosa de ti que nos hace transformar nuestras vidas al poder del Espíritu de Dios. Bienvenida a la palabra, a cada vida, a cada hogar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Privilegios y disciplinas. Muchas personas en el cansancio se sienten distantes de Dios, de sus seres queridos. En el cansancio empieza a haber ansiedad, en el cansancio empieza a haber inseguridad. Los que corren con la necesidad de alcanzar terminan cansados, aunque hayan alcanzado, porque la fatiga muchas veces termina siendo el resultado de esa gran carrera. Muchos seres humanos, como lo dice la Escritura en el libro de Daniel, estamos en el final de los tiempos corriendo de aquí para allá. Los afanes y todos aquellos elementos que nos permiten sentirnos presionados, estresados y obligados a una serie de situaciones que buscan satisfacer necesidades o tal vez genera los intereses necesarios para captar nuestra atención, nos hace perder los privilegios que como hijos de Dios todos los días están a nuestra disposición. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, que porque todos somos guiados por el Espíritu de Dios, pero aquellos que son sus hijos y que los hijos de Dios empiezan a recibir unos privilegios que ya no estaban en la condición de esclavos, porque el Espíritu de nuevo, el Espíritu de Dios, no es un espíritu de esclavitud, es un espíritu de libertad. Muchas personas, para acercarse a Dios durante muchos años de su vida, sintieron miedo, sintieron temor. El miedo y el temor confundió a mucha gente para acercarse a Dios. Hoy mucha gente está distante de Dios y tal vez tú puedas haber estado en ese momento o estás en ese momento de la distancia por algo
que comienza como una emoción natural, pero termina como una condición de normalidad, la cual no tendría por qué serlo, porque si algo es natural, no tendría que ser normal, porque perdería la capacidad de manifestarse naturalmente para condicionarse normalmente. Y mucha gente se aparta de Dios por cansancio, se aparta de Dios por ansiedad, se aparta de Dios porque no hay tiempo, se aparta de Dios porque otra gente que decía creer en Dios no hizo lo que él quería o creía que debía hacer. Entonces, la gente apartada de Dios va a tener muchas dificultades porque aunque dice creer, está muy lejos de tener una relación. Y de esa relación gozar de una serie de privilegios, pero por medio de algo llamado disciplinas. El miedo, del cual habla Romanos, dice, no es un espíritu que nos esclaviza al miedo, sino es un espíritu que nos adopta como hijos. Entonces, el miedo termina siendo un problema espiritual cuando nace de una respuesta emocional. ¿Por qué termina siendo un tema espiritual el miedo? El espíritu de miedo que esclaviza, porque el miedo es una emoción y una advertencia de respuesta ante un peligro, y esa es la emoción natural. Pero cuando esto empieza a esclavizarnos, a advertirnos en todas partes que hay peligros, que no nos va a ir bien, que esto se va a acabar, que ya casi se sube el uno, que sube el otro, y empieza un espíritu de miedo que esclaviza y hace perder el privilegio a los hijos de Dios. ¿Alguien está entendiendo ya esta situación? Por eso, cuando el Espíritu clama, Abba Padre, nosotros, alguien más conmigo, como hijos de Dios, nos levantamos y decimos un momento. El miedo es una necesidad reactiva de mis emociones, porque necesito reaccionar a algo que me advierte un peligro, pero que me esclavice ese miedo para condicionarme a una conducta, condicionarme a una acción, condicionarme a una decisión, pues de allí ya dista mucho la situación y se convierte en un tema espiritual. El Espíritu de Dios echa fuera el espíritu del temor, porque cuando se vuelve un tema espiritual es porque normaliza y condiciona al individuo y lo vuelve un esclavo. El miedo ha hecho que muchas personas ni siquiera se acerquen a Dios, porque tienen miedo de que Dios los castigue, los expulse, no les dé, o tal vez ellos no entienden por qué les ha pasado lo que les ha pasado y tienen miedo aún de una explicación. Volvamos acá. El miedo va a hacer perder muchas cosas en la vida de los seres humanos. Pero lo primero que nos hace perder el miedo es la disciplina. Las personas miedosas no son disciplinadas y cuando cumplen disciplina lo hacen por miedo, de manera que eso no tiene ningún privilegio. Conozco mucha gente que tiene acciones disciplinadas por miedo a perder el puesto, pero de allí a que tenga el privilegio de ser el gerente de la empresa dista mucho. Conozco gente que por miedo no hace ciertas cosas, pero nunca tendrá el privilegio de lograr otras que por disciplinas y no por miedos se pueden lograr. El miedo esconde, apabulla a las personas y las convierte en seres absolutamente llenos de condicionamientos, pero lejos de los privilegios. Por eso dice el libro de Romanos que así como nos permite el Espíritu clamar Abba Padre, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces hay una presencia poderosa del Espíritu para llevar a las personas a tener privilegios. Y quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11, y en los primeros 6 versículos podamos aprender de la primera disciplina que genera un gran privilegio. Hebreos 11 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que no se ve.
Y el verso 6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Aquí está hablando de dos cosas importantes, de una gran disciplina y de un enorme privilegio. Alguien diga amén, porque esto es lo que vas a recibir en el nombre de Jesús. Dios te va a cambiar el miedo que tienes de lo que viene por la seguridad de lo que Dios te otorga. Escucha bien esto. El privilegio de la seguridad me la da la disciplina de la fe. Anotes esto como primer punto. El privilegio de la seguridad me lo da la disciplina de la fe. La fe es una disciplina. Y no hay disciplina sin amor. No hay amor sin disciplina. Porque al que ama, disciplina. La disciplina no es un castigo. La disciplina corrige para enseñar, y si aprendiste y no lo haces, tienes unas consecuencias como castigo. Pero la disciplina tergiversaron la acción poderosa de la misma, comparándola o volviéndola sinónimo de castigo. La disciplina no es castigo, porque el amor no castiga. Por eso al que ama disciplina. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina es un ejercicio permanente de aprendizaje para alcanzar un objetivo. No viste ningún castigo de por medio. La disciplina es algo que debe tenerse de manera constante y que ejercita, genera la musculatura, genera la manera, la forma para romper condicionamientos y lograr objetivos. Escúcheme bien. La fe es una disciplina. Por eso es el amor a Dios el que me hace creer en Él. Es el amor que yo tengo a Dios el que me hace creer en Él. No es la necesidad. Allí la gente se equivoca en la disciplina de la fe. Mucha gente tiene fe por necesidad de creer, porque necesita tener fe. Y tal vez no estaría mal el inicio, pero estaría mal el fondo, la motivación. Porque si no resuelve su necesidad, usted abandona, apaga la velita y busca otra manera de creer. Millones y millones de seres humanos en el mundo están buscando en quién depositar la fe, a ver quién les sirve. Y pasa desde animales a seres humanos, a seres extraterrestres, y vuelve y otra vez comienza a ver quién le puede dar la respuesta a su necesidad, y allí deposita su fe. Pero mire, con Dios, la disciplina de la fe está basada en el amor, no en la necesidad. Eso es lo que diferencia una persona necesitada a una persona privilegiada. Estamos aprendiendo esto. No es la necesidad que tú tienes de creer. He ahí la diferencia entre una fe que necesita y una fe que recibe el privilegio de la seguridad. Entonces, la disciplina de la fe me trae el privilegio de la seguridad. Cuando es así, es porque el amor a Dios te hace creer en Él. Como te amo, te creo. Y como te creo, es porque te amo. No es porque te necesito. Esa relación no es de hijos, es de esclavos. El esclavo cree que el amo a través de una dádiva le va a dar una respuesta a su necesidad. Pero el que es hijo no busca a su padre por necesidad, busca a su padre por amor. Alguien, hijo, está entendiendo lo que debe hacer con su padre. Y alguien como hijo o como hija de Dios debe saber lo que Dios está demandando en este momento de ti. No te pide que lo necesites, le pide que le ames, porque a través del amor se ejercita la disciplina de la fe. Si tú aprendes a amar a Dios, será mucho más fuerte el deseo de creer en Él. Haga el intento, empiece la prueba. ¿Hace cuánto no crees verdaderamente a quien amas? No a quien necesitas.
Ahora, claro que lo necesitamos, claro que sí, pero esa no es mi motivación de buscar a Dios, mi necesidad. Porque tal vez algo o alguien me podría suplir la necesidad y podría reemplazar a Dios, y eso es grave para un ser humano. Hay gente que le suple la necesidad de su trabajo y lo vuelve como Dios. Hay gente que otra persona le suple su necesidad y lo idolatra como Dios. Hay cientos y millones de matrimonios que están casados y uno le suple la necesidad al otro, afectiva, sexual, económica, de seguridad, y lo tiene como un Dios, lo tiene como un ídolo, lo tiene como una persona con la cual sin ella no puede vivir o existir. Entonces empieza la angustia, la ansiedad que algunos sienten cuando se ve amenazada su seguridad o vulnerable su afectividad. Es allí donde perdemos la capacidad de entender que nuestra disciplina de fe es la que nos da el privilegio de la seguridad. Alguien está venciendo en este momento la incertidumbre que durante días y tal vez muchas horas había venido a colocarse dentro de tu corazón, en alguna parte de tu cuerpo y seguramente con la explosión de tus emociones. Solo la fe en Cristo me lleva a tener el privilegio de la salvación. Mire esto, solo la fe en Cristo. Él murió por amor, yo lo amo a Él, le creo que Él murió por mí en la cruz, alguien más conmigo y es salvo. Y empieza la seguridad de la salvación. La salvación es una seguridad, no es una duda. La salvación es una seguridad por la disciplina de la fe. Antes de estar mirando si eres salvo o no eres salvo, mira que tu disciplina de la fe esté siempre bien afilada, siempre atinando, siempre determinando que Jesús es el Señor, que fue a la cruz por ti, por mí, que murió por tus pecados y por los míos y por los de toda la humanidad. Y está determinado que si alguien cree que aquel que nos amó hizo ese sacrificio, y si lo confiesa, lo cree, lo expresa, lo determina dentro de su corazón, recibe el privilegio de la salvación. Es un privilegio salir de esta tierra abandonando este cuerpo y teniendo la seguridad de continuar con Dios por la eternidad. Ese es un privilegio, eso no lo tiene todo el mundo. Ahora hay gente que cree que es que se va a reencarnar en una mosca, en un zancudo, y luego en una vaca, y luego en un buey, y luego será, pues imagínese la fe para dónde lo lleva. Otras personas dicen esto se acabó y nada más. Pero si usted cree, tiene la seguridad de lo que ha creído. Alguien está recibiendo la vida eterna por medio de Jesús. El privilegio de la seguridad todos los días necesita ser ejercitada por la fe. Si pasamos por diversas pruebas, escúcheme bien esto, si pasamos por diversas pruebas, hace poco les prediqué sobre el pensamiento en la prueba, los pensamientos en las pruebas. Si alguien está pasando por diversas pruebas, alguien está diciendo, pero a mí me tocaron todas. ¿Sabes qué está pasando? Que estás fortaleciendo tu fe y Dios está dándote el privilegio de ser más seguro. Entre más se prueba tu fe, más seguro te vuelves. Y la seguridad es definitiva para este último tiempo. La seguridad es definitiva para el carácter de lo que tienes que dirigir. Porque lo que más va a carecer el ser humano, y ya se está viendo, que cualquier movimiento, cualquier personaje llega y amenaza con gobernar y ya la gente empieza a tener una profunda inseguridad porque no está ejercitado en la disciplina de la fe. Porque la disciplina de la fe genera la seguridad a pesar de quién te gobierna, de quién te dice, de quién es el que te otorga, quién es el que te busca, quién es el que te persigue. Entiende una cosa, que tus perseguidores estarán cada día más distantes de ti cuando tú estás ejercitándote en la fe, estás posicionándote en una seguridad alta, aún más alta, en el nombre de Jesús. Un mundo que se basa en su seguridad
y hace dependencia de esa seguridad en lo que hace y en lo que tiene, tendrá siempre problemas con la fe. La gente que tiene basada su seguridad en lo que hace y en lo que tiene, siempre tendrá problemas con la fe, porque la fe no es tener y hacer, la fe es creer para poder hacer y poder tener. Esa es la seguridad. Esa es la manera como se afina, se afirma una fe que se disciplina a creer para poder tener la seguridad. Los que tenemos el privilegio de la disciplina de la fe, no tendremos conflictos con la fe, a pesar que vengan mañana tiempos que amenacen la seguridad. En todo sentido. La seguridad está formada, basada, proyectada en la disciplina ejercitada, porque una vez que tú estás ejercitado en la fe, estás recibiendo el privilegio de la seguridad. Escúcheme bien, si usted está creyendo, hay un ejército celestial. Cuando usted cree, hay un ejército celestial que lo protege. Cuando usted cree, hay un blindaje sobre su salud increíble. Cuando usted cree, se están desviando planes fabricados desde el infierno contra su vida y su familia, contra sus hijos y los hijos de sus hijos. Cuando usted cree, nunca, por más de que existan leyes en contra de la vida suya, de la vida de su familia, de sus generaciones, podrán esos planes prosperar. Porque cuando usted cree, tiene el privilegio poderoso de la seguridad. Cuando usted cree, en este momento su casa está siendo guardada por Dios. Cuando usted cree, su vida está siendo bendita por Dios. Cuando usted cree, su salir y su entrar está asegurado por Dios. Cuando usted cree, antes de que venga una enfermedad, ya hay una sanidad porque usted ha creído. Cuando hay una necesidad y hay una angustia financiera, cuando usted cree, esa necesidad nunca pasará a la ansiedad, porque vendrá una gran provisión, porque usted ha creído, usted tiene seguridad en Dios. Alguien diga amén, levántese y denle un aplauso al Señor, porque para Él es toda la gloria y toda la honra. Escuche bien esto. En realidad, sin fe, sin ejercicio, sin disciplina, es imposible agradar a Dios. Sin disciplina de la fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa que lo buscan. Esa recompensa es el privilegio de la seguridad. Mire, aprenda esto. Todo lo que se adquiere por fe se basa en la seguridad. Si usted llegó a tener algo por la fe, usted tiene que tener la seguridad que eso nunca más va a faltar. ¿Alguien está entendiendo esto? Si usted se sanó por fe, jamás volverá a enfermarse de eso. Si usted recibió un día la respuesta financiera por fe, significa que si usted sigue ejercitando la fe, nunca más va a faltar la provisión. Es que la fe es la garantía, la fe es la seguridad de que mientras se ejercite, usted obtiene, usted logra, usted alcanza, usted entrena su fe para alcanzar privilegios. Señor, en este momento te pido que desates ese privilegio maravilloso de salvación, de provisión, de protección, de sanidad, de libertad, de sabiduría, de poder, de autoridad, de alegría, de paz y por sobre todo de comunión contigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque cada día que creo es una disciplina para lograr con exactitud una gran bendición. Muchas veces necesitamos momentos para que se afine nuestra fe. Un joven contaba una historia que lo que más quería en su vida era que su familia, sus padres, le regalaran un piano para poder tocar una melodía que él en su escuela había aprendido
y que si lo obtendría, tendría la capacidad de aprender muchas más y convertirse en un gran músico. Este muchacho un día recibió el piano más hermoso que hayan podido conseguir sus padres y se lo pusieron al frente de una ventana en donde él muy de mañana empezaba a tocar y veía cómo las aves del cielo se arrimaban y hasta trinaban y él sentía que hasta lavaba con las aves en sus melodías y eso salía de una manera perfecta y la casa, el vecindario se alegraba cuando este joven se sentaba. Una mañana él fue como de costumbre a tocar la melodía, viendo las aves como revoloteaban en el ventanal esperando que él iniciara. Y una de las teclas del piano no estaba funcionando bien, sonaba mal. Esa mañana se afligió, la melodía no salió como antes. Entonces, el padre al verlo afligido, le dice, hijo, no te preocupes, vamos a llamar al afinador para que vuelva a recuperar la tecla que se ha dañado. Muchas veces nuestra fe no funciona como antes funcionaba. Ya no logra la melodía que llega al cielo como antes se hacía. Pero en este momento el afinador de tu fe llega y te dice, quita la aflicción, que llegó quien afina, que llegó quien coloca de nuevo a sonar toda la armonía de la fe para el privilegio de la seguridad. Gracias, Señor, porque si algo en tu fe no sonaba bien, no funcionaba bien, hoy has recibido la disciplina de arreglar tu fe para que vuelvas a tener esa disciplina y a lograr de nuevo el privilegio. Alguien levántese y dele un aplauso al Señor y dele gracias a Dios porque ha hablado a tu corazón y a tu vida. Recuerde bien este primer punto. La disciplina de la fe me da el privilegio de la seguridad. Punto número 2. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 10. Mateo 10. Mateo 10, 14. Vamos a ir puntualmente al libro de Mateo, capítulo 10. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Usted puede llegar allí rápidamente y también en pantalla aparece la palabra. Mateo 10, capítulo 14. Mejor, vamos a leer no 14, sino del 1 al 4. No es 14, sino del 1 al 4. Bien. Dice la palabra del Señor, reunió a sus 12 discípulos. ¿Quién? Jesús. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Judas el que lo traicionó. Segundo punto, la disciplina de la obediencia me da el privilegio de la autoridad. Anótelo bien allí porque aparece también en pantalla, pero anótelo usted en su mente, en su corazón y en su bloc de notas. La disciplina de la obediencia me da el privilegio de la autoridad. Estamos predicando disciplinas y privilegios. El Señor Jesús reunió a sus discípulos, los cuales por obediencia atendieron el llamado. El Señor fue llamando uno por uno y ellos obedecieron. Ellos obedecían e iban a recibir instrucciones. Y usted lee ahí, dice, y los envió estos 12 con las siguientes instrucciones. Dice el verso 5, no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de samaritanos, vayan más bien por las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente
y empieza a darle instrucciones a ellos. Y ellos obedecen. Obediencia. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener obediencia. Pero si usted combina estas dos disciplinas, la fe y la obediencia, el camino es mucho más poderoso en nivel espiritual. Conozco gente que tiene la disciplina de la fe, pero cuando tiene que ejercitar la disciplina de la obediencia, flaquea. Entonces una fe sin obediencia no es un sacrificio espiritual, sino un sufrimiento en el espíritu. Sufren mucho en el espíritu. Hay personas que sufren espiritualmente. ¿Por qué? Tienen fe, pero no tienen obediencia. Y hay personas que tienen obediencia, pero no tienen fe. Entonces, empiezan a sufrir espiritualmente. El sufrimiento espiritual no es ningún don. Porque si usted está haciendo sacrificios espirituales, tiene objetivos espirituales. El sacrificio es un acto de obediencia, es un acto de fe que logra un objetivo, la seguridad. Y en este caso, la autoridad. Es un tema muy interesante. La obediencia de seguir a Cristo, de seguir su instrucción, es la disciplina. La obediencia es una disciplina. Si no hay obediencia, pues obviamente no hay autoridad. Donde no hay autoridad, no hay obediencia. Uno de ellos, Judas, perdió la autoridad porque perdió la disciplina de seguir al Señor. Andaba con Él y andaba con ellos, pero no obedecía las instrucciones. Y por eso pierde la autoridad a que cuando venga el enemigo no lo puede rechazar, porque ya no tiene autoridad. ¿Por qué no tiene autoridad? Porque no tiene la disciplina de la obediencia. Porque cuando les decía vaya, él se quedaba. Cuando le decía venga, él no venía. Cuando le decía ofrende, él no ofrendaba. Cuando le decía retenga, él retenía más. Hacía todo lo contrario. Cuando iba a acompañar a Jesús, estaba hablando con otros, con los religiosos, estaba aquí, estaba allá, se congregaba en un lado, se congregaba en el otro. No tenía ningún tipo de obediencia. Entonces carecía de autoridad. Cuando vino el enemigo, el Señor Jesús se los avisó y dijo, a uno de ustedes, el que le permita, entrará y actuará como el hijo de la traición. ¿Y quién fue el que dejó de obedecer? Los otros fallaban en la obediencia, pero se disciplinaban en ella. Él distanciaba su obediencia. Hablar de obediencia y hablar de disciplina seguramente apaga canales. Es más fácil el chiste, el brinco, el salto, pero eso no logra privilegios. Hay que tener cuidado en esto. La obediencia genera autoridad. Y usted divirtiendo el oído no genera autoridad. Algo de alegría quizás. Pasar un rato amable, que es bueno, pero no te da autoridad. La autoridad te la da la obediencia. La autoridad te da la capacidad de poder continuar siguiendo las instrucciones del Señor. Las personas buscan hoy divertirse en lugar de seguir obediencia. Las personas buscan hoy pasarla bien hasta con Dios que obedecerle a Dios. Apenas la cosa se pone que obediencia, que disciplina, yo necesito irme a oír otra cosa que me anime, que me motive. Pero no hay nada más motivante que tener privilegios. Alguien diga amén y esté motivado. No hay nada que te motive más que tener el privilegio de tener autoridad. Cuando tú no tienes autoridad, el enemigo te utiliza como él quiere, lamentablemente. Lo único que le teme el enemigo es a tu autoridad. Por eso la obediencia hace que se moleste el enemigo. Cuando hay personas que entran a obedecer, se molesta todo su entorno. Incluso empieza a calificarlo de religioso, de persona que ya no es agradable, que en todo ve pecado. No, en todo no se ve pecado. El pecado está en todo, que es diferente. Y obviamente tú tienes que tener la autoridad para sacar esas cosas de allí. Porque cuando el Señor está llamando a instrucciones, es para que tengas
autoridad sobre todo tu entorno. Ese es un privilegio. La autoridad es dada por Dios para seguir a Dios. No lo entendiste. La autoridad es dada por Dios para seguir a Dios. ¿Por qué? Porque es que es una disciplina, la obediencia. Si Dios me da autoridad es para que lo siga a Él. La autoridad, cuando sigue a otros dioses, entre ellos el mismo ser humano, se pierde, y por perder la disciplina de la obediencia, se pierde la autoridad. Cuando una persona no sigue lo que Dios dice, para ser autoridad tiene que usar la violencia o la manipulación. Cuando hay personas que quieren ser autoridad, pero no siguen lo que Dios dice, tienen que utilizar la manipulación o la violencia. Porque ¿cómo más ejercen autoridad si no siguen lo que Dios dice? La paz no se adquiere por el perdón. La paz se adquiere por la obediencia. Si usted quiere estar en paz, no solamente perdone, obedezca. Conozco gente que perdona y nunca vive en paz. Usted también los conoce. Usted conoce gente que perdona y no vive en paz. Esta mañana pudo ver a alguien de esos en su espejo. Perdonas y no vives en paz. El perdón no es la paz. El perdón es el inicio de una reconciliación que debe obedecer para que venga la paz. Y la paz es una autoridad. Y la autoridad se recibe cuando sigues a Dios. Por eso cuando hay una autoridad y no sigue a Dios, hay caos, hay autoritarismo, hay violencia, hay manipulación. Hay que tener cuidado con aquellas personas que manipulan con la violencia y otros que son violentos y con eso manipulan. Hay que tener cuidado. Cuando en una familia no se sigue a Dios, la autoridad la ejerce cualquiera en la familia. Y pierde el objetivo rapidito en la familia. Cuando la autoridad de la familia la ejerce cualquiera, el objetivo de familia se pierde. Pierde el objetivo realmente. Por eso es tan importante que una familia, que una nación que no sigue a Dios, si esta nación ya no sigue lo que Dios dice respecto a la vida, pierde la autoridad de la tierra que Dios nos dio. Entonces nos esclaviza. Lo que produce la tierra, bueno, se lo llevan otros y a nosotros nos toca traer para poder pagar lo que nosotros producimos, pero que otros se llevan. ¿Alguien está entendiendo? Esto es sencillo. Mire la historia del pueblo de Israel y mire la historia de América Latina, mire la historia de muchos países en el mundo. Cuando ya dejan de seguir a Dios y lo que Dios dice respecto a la vida, porque Dios es el dador de la vida, hacen que su tierra se vuelva esclava. Pierden la autoridad sobre la tierra. El que tenía ya no será autoridad sobre lo que tiene. El que sembraba ya no tendrá autoridad sobre lo que cosecha. Esto es una situación grave que hay que tener en cuenta. Por eso usted tiene que volverse a Dios, arrepentirse completamente y decir: Señor, sana nuestra tierra, te obedecemos, tus hijos, los que no tenemos espíritu de miedo, los que clamamos Abba Padre, alguien más conmigo, no me dejen solo, que clamamos Abba Padre y decimos: Señor, volvemos nuestro rostro a ti para que vengas y devuelvas la autoridad para nosotros ser autoridad de la tierra que nos has dado. Colombia es una tierra de autoridad dada por Dios para gente que hace respetar esta tierra por y para Dios en el nombre de Jesús. No podemos entregarle la tierra a quien no tiene autoridad y no sigue a Dios. Cuidado usted con ir a hipotecar esta tierra a alguien que no sigue a Dios y que manipula con el concepto. Estamos a punto de perder una tierra que por bendición divina Dios nos ha dado. Y que nos jactamos de todo lo que se produce, de todo lo que hacemos y no hacemos.
de todo lo que se siembra y no se siembra. Estamos a punto de perder porque hay personas que ya no siguen a Dios ni los principios de vida que Él ha dado. Y eso hace que tú pierdas la autoridad sobre tu tierra. Te quitan tu tierra, te quitan tu parcela, te quitan... ¿Por qué? Porque es que esa es la consecuencia de la gente que ya no sigue a Dios. Cuando ya no sigues a Dios, obediencia, pierdes autoridad. Y se ha perdido en la familia, se ha perdido en las empresas, se ha perdido en los colegios. Ahora los colegios son noticia de otras cosas en lugar de ser noticia de mejores estudiantes, de formación de grandes personas, porque es que metieron allá la vida sexual. Y entonces ahora, pues hay de todo. ¿Qué son los colegios hoy? Entrenamientos de sexualidad. ¿Y entonces qué pasa? Pues se plagó de abusadores, se plagó. ¿Por qué? Porque quienes debían enseñar la obediencia perdieron la autoridad cuando dejaron de seguir a Dios en los conceptos de la sexualidad, del amor, de la disciplina, de la obediencia, de la bendición que es una familia, que empezaron a incursionar con cartillas, con objetos, con condiciones. Para hoy sus enseñadores no son profesores, son abusadores. No todos, gracias a Dios. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué se pierde la autoridad? Porque se pierde la obediencia. Y si no se lo decimos nosotros, los que predicamos, ¿quién te lo va a decir? Claro, es más fácil buscar el chiste. Claro, por supuesto que sí. Ríase, pero aprenda. Es más fácil estar buscando el distraerse espiritualmente. Pero si usted está en este canal, está aprendiendo en el nombre de Jesús. Y está entendiendo lo que Dios está diciendo para que vuelva a tener autoridad sobre lo que Dios le ha dado. Si su vida personal deja de recibir las instrucciones de Dios, ya no obedece, usted pierde autoridad sobre su cuerpo. Hay gente que ya lo maneja. Las grandes crisis de ansiedad y de depresión son situaciones en donde se ha desobedecido en el afecto y se ha perdido la autoridad sobre el corazón. Por eso de todo, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y si no te llenas de angustia, de depresión y de ansiedad. ¿Cómo podemos nosotros tener una obediencia y no fallar? Le voy a enseñar 4 palabras claves allí, anótelas. Hacer todo bien siempre. Si usted hace eso, usted tiene autoridad. Porque si hace acción, todo, completo, bien, lo mejor de usted, siempre, no algunas veces, usted logra ser mejor y lo mejor trae el privilegio de la autoridad. Quien es mejor es autoridad, así no la reconozcan. Quien ha sido el mejor es autoridad, así no lo reconozcan, porque no necesita de la aprobación ni del like, lo es, porque hace todo bien siempre, y si se equivoca vuelve y lo repite, hacer todo bien siempre. Dígalo conmigo, hacer. Muy bien, otra vez, hacer todo bien siempre, eso te hace ser mejor y te hace ser autoridad. Pastor, pero es que eso como que suena a perfección. No, a casi perfección, que es diferente. Porque si fallas, pues debes revisar el hacer, debes revisar si lo hiciste todo, debes revisar si lo hiciste bien y por sobre todo, revisar si lo hiciste siempre. Obedecer te hace mejor en todo y autoridad para todo en el nombre de Jesús. Vamos con el tercer punto. Recuérdeme el primero. La disciplina de la fe me trae el privilegio de la seguridad. 2, la disciplina de la obediencia me trae el privilegio de la autoridad. 3, la disciplina de la oración me da el privilegio de la recompensa. Mateo 6, versículos 5 y 6. Mateo 6, ahí atrásito donde estamos de Mateo 10, está Mateo 6, usted lo está consiguiendo y en la pantalla ya está apareciendo. Mateo 6, versículo 5. Dice Jesús, cuando oren,
no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea y Facebook los aplauda. Perdón, eso no dice. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, verso 6, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así que tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La disciplina de la oración te da el privilegio de la recompensa. Aparentemente usted ha oído esto muchas veces, pero lo que no ha oído es esto, ni siquiera una vez. La oración es la disciplina de la comunicación, por eso siempre tiene respuestas. Si usted tiene disciplina de oración, siempre tendrá una respuesta. No, pastor, yo he orado y a veces no he obtenido. Claro, porque no seguiste orando, porque la oración no es una repetición, es una disciplina. La gente cuando no tiene respuestas es porque no tiene disciplina. Ore, y si no, ore. Y si no, ore. Y si no consiguió, siga orando. Y si no está dando, hay que seguir orando. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logre. La disciplina de la oración es hasta lograrlo, no hasta cansarse. El problema no es la oración, es la constancia de la oración. El Señor exhortó a los discípulos, no por no orar, sino por no velar. O sea, perseverar. El problema de la oración no es la oración, es la disciplina que tú tienes con ella. Si no tienes la disciplina de la oración, no tendrás el privilegio de las respuestas. No es que yo ya oré. Eso no es nada. Hasta los hipócritas oran en las plazas, dice aquí el Señor. Y de hecho ya recibieron su recompensa, 25 likes, alguien lo felicitó, alguien lo aplaudió, alguien dijo, uy, qué bien que están en las plazas sacando pancartas, así es que se debe hacer. No, ya recibieron su recompensa. ¿Alguien está entendiendo? Esto es mucho más profundo. Es orando todo el tiempo en la plaza, en la casa, en el lugar, fuera de él. Y no te estoy diciendo que no hagas sin orar, sino que seas disciplinado en orar. Siempre le pongo de tarea a mis pacientes y obviamente a mis discípulos de Cristo primero, que hagan los 3 minutos de Juancito, los 3 minutos de oración de Jorgito, los 3 minutos de oración de Pablito, los 3 minutos de oración de Margarita, los 3 minutos de oración de María, porque si le pones por lo menos 3 minutos diarios, y 3 es un número, puede ser 10 o 1, pero que tengas la disciplina de orar y no desmayar, de orar y velar, de orar e insistir. Simple y llanamente tienes el privilegio de la respuesta. Recién convertido me sorprendía, y quiero decir con toda honestidad que con cierta molestia, que había gente que me respondía sin yo entender que todo lo que había obtenido había sido motivo de oración. Y yo me imaginaba una persona todo el día orando y rezando, y la verdad no me era atractivo para mí, alguien más conmigo, no me dejen solo. Me decían, eso fue que yo duré 20 años orando y al fin se convirtió mi hijo. Decía, 20 años orando para que se convierta el hijo. Yo no entendía que era eso y me molestaba. Y me molestaba porque yo no iba a pasar ni siquiera 2 días orando por nadie. ¿Sabe por qué? Porque la oración no es atractiva. La oración, tal vez para la gente, lo que le produce es distracción. Porque no ha entendido la disciplina de la oración. Por eso le hablo de 3 minutos. Y no porque sean 3 minutos, pueden ser 3 horas.
Pero si constantemente estás en la disciplina de la comunicación, como es comunicación, siempre hay respuesta. La oración te trae recompensa. No dejes de hacerlo. Exhorto a quienes lo han dejado de hacer. Y la oración no es la que hace tu iglesia por ti o contigo. La oración es esta, la que tú en privado, 3 minutos, 2 minutos, 3 horas o el tiempo que sea, pero defínelo y hazlo. Cerrada la puerta. Te pones en comunión con Dios. Te pones en comunicación con el Creador. Y obtendrás el privilegio de la respuesta. Alguien está diciendo amén y en el nombre de Jesús está entendiendo que toda disciplina tiene un privilegio. Punto número 4. La disciplina como hijo de Dios te da el privilegio de la herencia. Y vamos a la cita clave con la cual iniciamos este mensaje. Romanos 8, desde el versículo 15, dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos, que les permite clamar Abba, Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que como hijos de Dios, y como somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos, también herederos. La disciplina de un hijo de Dios te da el privilegio de la herencia. Y todo lo que hace un hijo como hijo va a traer herencia. Mire esto. La mayoría de las personas es hijo por circunstancia. Por eso hereda circunstancialmente. Pero cuando alguien se comporta como un hijo, siempre tendrá las herencias del Padre físico y espiritual. Busca a Dios como un hijo, como una hija. Vuelve tu rostro a Dios como un hijo, no como un esclavo. Vence el miedo que te atormentaba de separarte de Dios o de haberte separado de Dios. Esclava a Él y dile: papito, Abba, Padre. Quiero volverme a ti. Quiero comportarme como un hijo. Quiero sentir que soy tu hijo, tu hija. Quiero vivir. Quiero que tú estés en mí y que yo esté en ti. Quiero vivir en la familia del cielo, viviendo aquí en la tierra. Vivir a Dios es muy diferente a necesitar a Dios. Muchas personas, más de las 3/4 partes de las personas de este mundo, tienen una creencia en Dios, cercana o lejana. Pero una mínima parte, y yo no le podría decir cuánta, porque eso solamente la estadística estaría en el corazón de cada uno. Una mínima parte de esas 3/4 partes que dice creer en Dios, vive como un hijo de Dios. Y no hablo del comportamiento, hablo de la vivencia interna y externa. Hablo de la disciplina de la vida. De una vez por todas, empieza a vivir como un hijo de Dios. Los hijos de Dios lo que menos tienen son artículos religiosos, aunque tengan algunas costumbres y rituales religiosos. Una cosa es tener un ritual y otra cosa es ser por el ritual. Una cosa es tener la Biblia, leerla y vivirla, y otra cosa es tener colección de Biblias, que nadie te las toque, ni que nadie te las mire, porque tienes un artículo religioso para que cuando entre la gente a tu casa diga qué religioso es, o tal vez te diga algo espiritual. Vivir a Dios es la alegría más inmensa que puede tener como recompensa y como herencia a un ser humano. Vivir a Dios trae el gozo, la paz, la alegría, el amor,
la paciencia, la bondad, el dominio propio, la fe, la capacidad de poder compartir aún en medio de un error, la bendición del arrepentimiento, de la reconciliación y del poder. Vivir a Dios es lo único que marca la diferencia entre vivir en un mundo de decepción y vivir con alegría y con victoria a pesar de la decepción. La herencia del reino de los cielos es para sus hijos. Y por eso en este momento somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Escúcheme bien, porque si ahora sufrimos con Él, y quiero que ponga sus sufrimientos ahora mismo, coloque todos los sufrimientos que usted ha tenido, pero no los coloque como una víctima, no los coloque como una persona tratada con injusticia, no los coloque como una persona que no sabe por qué tuvo la desgracia que tuvo, el infortunio que tuvo, que todavía no entiende por qué pasa lo que pasa, por qué sucede lo que ha pasado, por qué tiene miedo a pesar de que es un hijo. Coloque todos sus sufrimientos, tráigalos acá, al frente, y dígale: Señor, si yo sufro, no es para tener la etiqueta que acaban de nombrar. Yo quiero sufrir juntamente con Cristo y decirle: Señor, si he sufrido como tu hijo, como tu hija, yo no pido la justicia de los hombres, porque si ella viniera, me perdería de la justicia de Dios. Yo no pido la recompensa de los bienes, porque si alguien me recompensare, se quedaría corto en la recompensa y en la herencia que tú me das. Si alguien me sanare, tal vez volvería a enfermarme, es lo más seguro. Pero si tú eres mi sanador, tendré una cura determinante. Si alguien me protegiera y si alguien me ayudara, tal vez dependería de esa persona y nunca buscaría depender de ti, Señor. Y si alguien me consolare y no sintiera tu consuelo a través de esa persona, necesitaría de su consuelo para tener el motivo de seguir adelante. Por eso, yo ya no soy esclavo, Señor, del miedo y ni del temor. Por eso el Espíritu me asegura que soy heredero juntamente con Cristo, porque mis sufrimientos los comparto con Él en la cruz. Y en este momento te llevas todos mis sufrimientos, los sufrimientos de esta nación, los sufrimientos de cada familia, los sufrimientos de cada persona que ha puesto sus dedos en su frente más de una vez en esta semana, no sabiendo qué hacer, no sabiendo a quién acudir. Y ahora, Señor, todos los sufrimientos que puedan venir, que no sabemos que puedan traer las dificultades, que los sufrimientos que hay en el mundo, en los países, en las naciones, porque se apartaron de ti, siguieron a hombres. Hoy venga, Señor, una disciplina de vida como tus hijos para recibir la herencia tuya como Padre. Y si sufro con Cristo, y no con queja, ni con dolor, ni con victimismo, ni con injusticia, tu palabra dice que tendremos parte de esa herencia aquí en esta tierra y toda en el cielo. Te doy gracias, Señor, porque hoy he aprendido que las disciplinas de la fe, de la obediencia, que la disciplina, Señor, que debo tener de la oración, que la disciplina que debo tener de vida, me trae el privilegio de la seguridad,
que me trae el privilegio de la autoridad, que me trae el privilegio de la recompensa, me trae el privilegio de la herencia. Ahora estoy recibiendo de ti, Señor, en el nombre de Jesús, un privilegio grande. Mira cómo está llegando a tu casa esa presencia de Dios. Mira cómo está llegando a tu corazón esa presencia poderosa de Dios. Mira cómo está llenando tu corazón y lo está llenando de consuelo, de paz. Hay una mujer ahí quebrantada, va a caer ahora la presencia de Dios sobre tu vida. Está esa mujer buscando y diciendo: Señor, yo he sufrido, Señor, yo he estado mal en mi vida, pero hoy quiero quitar esa distancia y volverme a la disciplina de la oración, de la obediencia, a la disciplina de la fe, a la disciplina de ser un hijo o una hija tuya. Ahora veo ese matrimonio que se toma de las manos y dice: Señor, vamos a volver a la disciplina, porque tú vas a recompensar con autoridad. Vamos, levántese y levante a Dios y dígale: Señor, yo vuelvo a la disciplina contigo. Y en este momento colocamos nuestra vida delante de ti, Señor, y clamamos y buscamos volver a nuestras disciplinas, ya no de antes, sino las mejores que vienen ahora, porque volveremos a traer sanidad a la tierra. Quiero volverme en obediencia a tu instrucción. Gracias, Señor. Oro por Colombia, oro por su tierra, por su nación, por su lugar, por su parcela, por su tienda, por su casa, por el lugar en donde está. Porque ahora el Señor va a darle autoridad, porque va a volver en obediencia a su vida. Y ningún temor podrá volverse a reposar sobre su casa, a tomar su mente, a estremecerla con angustia, a tomar su corazón y llevarlo a un estado lamentable de depresión. Porque ahora yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios que tengo la seguridad de la salvación por mi fe en Cristo. Venga, levántese y diga: Señor, yo creo en ti. Había dejado de creer, pero ahora vuelvo a ti. Y vuelvo a la disciplina de la fe. Vuelva a la disciplina de seguir adelante, porque mi salvación es segura, porque lo que yo obtengo por la fe es una seguridad. Gracias porque vuelvo a la disciplina de la oración, porque vuelvo a la disciplina de vivir como un hijo tuyo, porque vuelvo a la disciplina de la obediencia, para volver a tener autoridad, para volver a tener recompensa, para volver a tener la herencia, en el nombre de Jesús. Señor, oro en este momento, porque sobre los cielos que cubren este lugar y la tierra que se expande sobre toda la tierra que está en la tierra, el lugar en donde está tu lugar, el espacio de tu espacio, el sitio donde Dios halló sitio, va a ser impactado por el poder del Espíritu de Dios. Y tú clamas, Abba Padre, que venga la presencia de Dios, que inunde tu ser, que vivas como hijo, como hija de Dios. Y toda la tierra se llenará de su gloria, y todo el lugar en donde estás tendrá autoridad, tendrá disciplina de fe, y nos volveremos a Dios y clamaremos y recibiremos la recompensa por la oración, por la constancia, por la disciplina y por la fe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Jesús, porque nos enseña las disciplinas para otorgarnos los privilegios. Alabado sea su nombre, exaltada sea su presencia y bendita siempre su palabra. Esta es su palabra. Gracias, Señor, por cada persona que hoy ha podido conectarse, que comparten el link para que otros puedan escuchar, que puedan volver a Dios. Gracias, Señor, que continúen el camino de bendición
que Dios nos ha dado como privilegio. Que volvamos a tener la nación que tiene autoridad por seguir a Dios. En el nombre de Jesús. Inscríbase y suscríbase. Este es un lugar, Casa de David TV y Eduardo Ropar, 2 canales que permanentemente están subiendo todo el contenido en vivo y en directo para que usted tenga la palabra de Dios todos los días, pero en especial el día del Señor. Estén muy atentos a todos los anuncios que permanentemente estamos enviando a través de los medios de comunicación, de los espacios aquí en Casa de David TV y en Eduardo Ropar, porque siempre estamos actualizando contenidos, material, para que usted siga edificándose y creciendo a la estatura de Cristo para alcanzar los privilegios de los hijos y las hijas de Dios. Que Dios bendiga esta nación y bendiga tu nación donde quiera que estés, en el nombre de Jesucristo. Bendiciones. Nos encontramos en unos minutos en la siguiente predicación. Dios les bendiga. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.